Buen día, hermanos. Abramos nuestras Biblias en el capítulo 15 de Hechos y vamos a abarcar desde el versículo 33 hasta el capítulo 16, versículo 15. En este día yo quiero que aprendamos tres cosas de las cuales podemos utilizar en nuestra vida diaria para extender el reino. El título de este sermón es Enseñando y Anunciando el Evangelio. Esto es lo que debe ser un estilo de vida de cada creyente. Y las tres cosas que quiero que aprendamos hoy es evangelizar a pesar de los desacuerdos. También vamos a ver, perdiendo la libertad para evangelizar, debemos de hacer ciertos sacrificios y también escuchar la voz del Espíritu cuando nos guíe a abrir un hogar o buscar un hijo de paz. Conforme avancemos en el sermón, pues vamos a ir aclarando cada una de estas ideas. El objetivo es que nosotros como hijos de Dios debemos de ya tener una concepción clara del Evangelio. Eso nos debe servir para explicar a aquellas personas que no conocen de Cristo, pero en sí la dinámica de ir y presentarles y tratar de abrir una puerta de compartir a alguien más. Podemos sacar algunos principios en las historias que vamos a ver hoy. Acompáñame en una oración antes de empezar. Dios nuestro, gracias porque tú nos has bendecido a través de tu palabra, de estos capítulos que hemos abarcado del libro de los Hechos, pero en mi corazón te pido, Padre, que nos ayudes a imitar a esta iglesia, nos ayudes a poner en práctica las enseñanzas y no solamente seguir oyendo estos sermones y no poner por obra todo lo que tú nos estás mostrando, cómo vivían los cristianos de antaño. Gracias, Padre, porque tu palabra es lo que necesitamos. Tu palabra es lo que puede mover a tu pueblo para que siga extendiendo el reino de Cristo a todas las naciones, a todas aquellas personas que aún no han tenido la oportunidad de escuchar o de entender claramente de qué se trata el perdón de pecados. Te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Usa a tu Espíritu Santo para que nos vaya guiando a través de estos versos. En nombre de Él oramos. Amén. Capítulo 15, en el versículo 33 vamos a ver evangelizando a pesar de los desacuerdos. No siempre es tan fácil tener una comunión al 100% en las iglesias. Sabemos que vamos a estar batallando a lo largo de toda nuestra vida. Y lo sorprendente, hermanos, es que tenemos historias como la que veremos hoy en las cuales cristianos tan entregados a Dios tuvieron un desacuerdo. Eso pudiera enseñarnos de que nosotros no somos como un Pablo o un Bernabé, pero sin embargo Dios nos hace ver que hay algo por encima de los desacuerdos que pudieran tener los hijos de Dios, los creyentes, por más piadosos que sean. Ambos creyentes o cualquiera de los implicados en desacuerdos de comunión deben de dejar a un lado sus argumentos, sus ideas, sus decisiones, con tal de continuar avanzando al extendimiento del Evangelio. Y esta es una de las primeras cosas que quiero que veamos. Dice el versículo 33, y pasando algún tiempo ahí, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. Mas Silas les pareció bien el quedarse ahí, y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía, enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos. Nos estamos poniendo al corriente de lo que había pasado al inicio de este capítulo 15, es que las iglesias gentiles estaban teniendo un problema porque judaizantes habían tratado de distorsionar el Evangelio que les habían presentado cuando siembran la iglesia de Antioquía y todas las demás congregaciones en las cuales plantaron Pablo y Bernabé en su primer viaje misionero. Después de que pasa el concilio y deliberan de muchas horas, ellos deciden enviar una carta a las iglesias. Llega a Antioquía esa carta, pero la mandan
con dos personas, con Silas y Judas. Y estas dos personas, después de consolar, aquí es donde estamos iniciando nosotros, en el versículo 32 dice que ellos estando ahí, porque eran también profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancias de palabras. Pero llega un punto en donde eso se termina, donde ellos ejercen su voluntad y ellos pueden decir, vamos a continuar en nuestras labores, en nuestro lugar en el cual residimos, quizás allá en Jerusalén, y vamos de regreso. Pero ocurre algo interesante, es que también ejerce la voluntad Silas, y él dice en el 34, pareció bien el quedarse ahí. A él le fue bendición esa congregación y él toma la decisión de permanecer ahí. Y quiero mencionar estos hermanos porque a lo largo del libro de los Hechos nosotros estamos viendo toda la obra del Espíritu Santo, cómo los creyentes de ese entonces se sometían, dependían del Espíritu Santo, pero quiero que notemos muy claramente, hermanos, que a veces se narra como si actuaran naturalmente. Dios, en su gracia y misericordia, también deja que nosotros sigamos ejerciendo voluntad propia, pero a la vez se adelanta para abrir paso, abrir caminos por los cuales va a ir llevando a sus hijos que son obedientes. En este caso, Silas decide quedarse ahí y Pablo y Bernabé continúan en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos. Si se fijan, Lucas pone un y, separa. Una cosa es enseñar y la otra cosa es anunciar el Evangelio. Enseñar la palabra suena más como un discipulado para que vayan madurando en la fe aquellos que ya son santos, aquellos que ya vinieron al arrepentimiento. Pero anunciar el Evangelio es para aquellos que se les hace por primera vez la presentación del mensaje de salvación. Entonces, estas dos áreas generales son las que siempre van a seguir insistiendo Pablo y Bernabé, los líderes piadosos y aquellos que quieren extender el reino de los cielos, siempre van a estar trabajando en estas dos áreas de enseñanza. Ante aquellos que aún no han hecho una decisión por fe de entregar su vida por completo a Cristo Jesús, y aquellos que ya decidieron dejar todo para ir en pos de Jesús necesitan madurar en esa fe. Entonces, este tiempo indefinido en los cuales Silas decide quedarse ahí, pasa bastante tiempo junto con Pablo y Bernabé, seguramente también observando cómo ellos son en su vida de misioneros. Fíjense lo que dice ahora en el versículo 36. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia, y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, consiguiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Entonces, aquí vemos ese desacuerdo. Y yo quiero que regresemos un poco en el pasado para recordar qué tan grande fue el impacto de ese desacuerdo. Aquí nos hace ver Pablo que quieren iniciar su segundo viaje misionero, el de volver a visitar aquellas iglesias que habían plantado en todas aquellas regiones con los gentiles, y hasta ese entonces los dos están de acuerdo. Los dos quieren volver a ver a esos hermanos que habían dejado tal vez unos 4 o 5 años atrás, es lo que algunos calculan, y dicen, ya es tiempo de que confirmemos su fe, que veamos a ver si siguen en la sana doctrina o cualquier otro objetivo de ver y velar por sus almas que sigan en el camino correcto.
Tanto Pablo como Bernabé están de acuerdo ahí, pero la discordia inicia cuando Bernabé sugiere que lleven a Juan Marcos. Y Juan Marcos, hermanos, lo recordamos porque en el capítulo 13, cuando son enviados en su primer viaje misionero, cuando les impone la iglesia de Antioquía las manos para despedirlos, leemos esto en el versículo 2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apártenme a Bernabé y a Saulos para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre. Si se fijan, hermanos, el Espíritu Santo es que decidió, ellos dos son los que quiero que trabajen juntos. Son las dos personas que quiero que planten iglesias, que me ayuden a extender el reino de los cielos. Era una decisión del Espíritu Santo, pero a veces pueden ser los tiempos de Dios. También nosotros podemos tal vez echar a perder algunos planes de Dios, aunque es aparentemente esto. Podemos meternos en desobediencias, pero Dios, hermanos, siempre se las va a arreglar para que su palabra siempre siga anunciándose. Su palabra jamás se va a detener. Los planes de Dios no los podemos nosotros estropear. Él puede usar de otros instrumentos y es lo que vemos en esta historia. Este tal desacuerdo ocurre porque, si lo recordamos, aquí en el versículo 5, sigo en el capítulo 13, llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos, tenían también a Juan de ayudante. Y Juan, aunque ya estaba ayudando ahí, llega el punto en el cual él deserta, él los abandona. Y son palabras en las cuales la traducción nos hace ver que en el momento quizá más necesario es cuando quiere él dejar ese viaje, y ocurre en ese entonces cuando parece ser que empieza a agravarse todo lo que está pasando en ese primer viaje misionero. Si recordamos, hay oposición de Satanás en ese viaje, pasa lo de ese profeta llamado Bar Jesús, que era judío y engañaba al gobernador de esa provincia. Hasta ahí presencia Marcos esa situación, pero a lo mejor hubieron cosas que le desaniman, lo acobardan, y aunque no nos da los detalles Lucas, nosotros sabemos que él abandona. Y ese es el punto. Aunque él estaba de ayudante, él no permaneció hasta el final. Y hay personalidades aquí, hermanos, que son distintas, la de Bernabé y la de Pablo. Vamos a detenernos un poco en la de Bernabé para tratar de profundizar qué tan fuerte fue este desacuerdo. Si nosotros vamos unos capítulos antes, cuando se describe por primera vez a Bernabé, lo hallamos aquí en el capítulo 4:36, que dice: entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre. Y veíamos que él era muy especial para toda la iglesia, a tal grado que le apodan como el hijo de consolación los mismos apóstoles. Era alguien que bendecía, alguien que también nos dice, si damos la vuelta al capítulo 11, me gusta cómo se le describe aquí en el versículo 24, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Entonces, así se le describe a Bernabé, alguien que amaba a Dios, alguien que tenía una muy buena relación con él, alguien que no contristaba al Espíritu Santo, se dejaba usar por él. Pero aún esa persona, junto con Pablo, llegan a tener un desacuerdo en cuanto a la decisión de Juan Marcos. Más que nada, podemos indagar y concluir, como muchos otros, que era esa cierta decisión de arriesgarse
a darle una oportunidad más o no de reivindicarse como un buen siervo en los viajes misioneros. Vas a, ahora sí, acompañarnos, vas a madurar y vas a aprender a sufrir por Cristo. Tú no estuviste la primera ocasión cuando apedrearon a Pablo, cuando se metieron en muchos problemas con multitudes, pero ¿por qué no intentas ahora? A lo mejor esa era la postura de Bernabé y Pablo decía, él en vez de ayudarnos nos va a estorbar. Pero eso aquí dice, él no veía prudente. Y no sabemos cuánto han de haber discutido, pero el punto es que esa gran amistad, hermanos, se corta en este pasaje. Acuérdense, Pablo y Bernabé pasaron tantas experiencias juntas como el llevar las cartas de consolación a Antioquía, ir al concilio, llevar ofrenda a la iglesia en Jerusalén que estaba en necesidad y muchas otras cosas que seguramente no nos narra Lucas, pero esta separación es inevitable. Sin embargo, lo que quiero que no perdamos de vista es que a la luz de otros pasajes vemos que esa amistad no termina de tajo, no termina por completo, sino que hay versos como el de 1 Corintios 9:6, en los cuales nos da a entender el apóstol Pablo que él tal vez ya no trabajaba codo a codo con Bernabé, pero sí aprobaba su ministerio porque sabía, él también ama a Dios, ama su obra y va a seguir compartiendo el evangelio a alguien más. Fíjense cómo dice 1 Corintios 9:6. ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? No nos vamos a meter en el contexto de qué estaba hablando aquí, pero Pablo menciona a la iglesia de los Corintios una situación en las cuales quiere equipararse al mismo Bernabé. Él y yo hacemos nuestro comportamiento es así. Nosotros al compartir el evangelio lo hacemos de esta manera y el punto es que ¿por qué citar a alguien que ya años atrás se habían separado? Yo creo, hermanos, que seguían obviamente en las mismas trincheras trabajando para el mismo rey, aunque hubieron desacuerdos en ese entonces y quizás ya jamás se volvieron a tener un viaje misionero juntos porque ya no se vuelve a mencionar en Hechos a Bernabé. Bernabé, hermanos, seguramente continuó predicando el evangelio, pero aquí esta carta de Corintios se escribe más o menos en el 55 después de Cristo, que se cree era en el tercer viaje misionero de Pablo desde la iglesia de Éfeso. Entonces ya han pasado varios años, pero él todavía se acuerda y dice, ¿saben qué? Yo sigo estando en el mismo lado que Bernabé. Ya no trabajamos juntos, pero el citarle y el ver que trabajan a lo mejor de manera muy similar conforme a la situación que les está explicando aquí en 1 Corintios, significa que su amistad no fue cortada de tajo, no fue destruida, sino que el evangelio, hermanos, nos une. Aunque haya desacuerdo, aunque no se pueda trabajar a veces por cosas secundarias a lo teológico, a lo doctrinal, nosotros podemos de todas formas estar seguros de que no es impedimento para tener comunión unos con otros, porque seguimos siendo hermanos. Hay una cita más que quiero que veamos. En Colosenses 4:10 nos recuerda que la relación ahora de Pablo con Marcos también en el futuro no fue tan triste, sino que todo lo contrario. Fíjense cómo dice aquí, Aristarco, mi compañero de prisiones, les saludas. Está hablando Pablo y lo dice, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamiento. Si fuere a vosotros, recibidle. Y Jesús, llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Entonces Pablo menciona 3 personas aquí, de las cuales dice, ellos son mis ayudantes, ellos son mis consuelos. Y en ese círculo
íntimo está Marcos. Este mismo Juan Marcos, del cual se deshizo ese ministerio de trabajar lado a lado con Bernabé, no se pierde todo por completo, sino al contrario, llega a un punto, hermanos, que si permanecemos en el Evangelio, permanecemos trabajando por él, yo creo que podemos volver a juntarnos con antiguos compañeros de milicia, por así decirlo. Tal vez algunos hagan iglesias diferentes que otros, algunos tengan otros manera de dirigirse en cuanto a evangelizar, pero eso es secundario. Si el evangelio permanece intacto, si el mensaje de salvación se sigue exaltando, nosotros podemos seguir teniendo la comunión que va a hacer que Dios bendiga a su pueblo y haya fruto. Si nos ven en unidad, entonces el reino de los cielos va a seguir avanzando. Y todo esto debemos de hacernos la siguiente pregunta, hermanos. Hasta este punto, ¿qué tan intencionales somos para reconciliarnos con los hermanos? Nosotros debemos de empezar a ver y aplicar estas historias porque Pablo y Bernabé no se distancian por completo en espíritu y siguen igual siendo hermanos en la fe, pero también hay reconciliación por las lecturas que tuvimos en estos pasajes externos a ellos. Y a fin de no estorbar, nosotros debemos de ver la reconciliación hasta cierto punto, que Dios utilice el tiempo necesario para nosotros. Tal vez dejamos de trabajar con algunos hermanos, pero Dios abre otras puertas y promover la futura reconciliación en lo que sean nuestras posibilidades. Ahora quiero que veamos lo que pasó con Pablo y Silas. Lo veíamos aquí en el versículo 40. Pablo escoge a Silas, sale encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia confirmando a las iglesias. Entonces ahora Pablo hace equipo con Silas. Él toma, por así decirlo, el lugar de Bernabé, y esta experiencia de pasar con Pablo, ser compañero de sus viajes misioneros, ahora recibe bendición este gran hombre que viene desde la iglesia de Jerusalén. Nosotros estamos viendo que en nuestro andar, en nuestro caminar, tomamos decisiones que no sabemos hasta dónde nos van a llevar en un futuro. Pero si siempre tenemos la intención de trabajar, hermanos, yo creo que Dios nos va a dar oportunidades como esta que le dio a Silas. Dios se anticipa a todas las situaciones que uno pudiera decir, qué doloroso haber sido para Pablo y Bernabé separarse, pero si necesitaban de alguien para continuar en esos viajes misioneros, Dios también tiene a otros hijos para que sigan avanzando en ese trabajo de extender el evangelio. Si nosotros vimos esta primer sugerencia, idea que vemos digno de imitar en aquel entonces, nosotros también debemos de aprender de algo más, y es perder la libertad para evangelizar. Es un pasaje algo controversial que tal vez cuando prediquemos de otros pasajes para aclarar este tema, podemos estar un poco más tranquilos, pero tomando el panorama de todos estos versos que quiero ver, que veamos de hecho, veamos lo siguiente aquí. Fíjense cómo dice el versículo 1 del capítulo 16. Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había ahí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que habían en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y aquí entra otro personaje en escena, Timoteo, un gran también compañero del apóstol Pablo en todos sus viajes misioneros,
una amistad tan especial, pero más que nada, yo creo que es el discípulo más sobresaliente que pudiera haber tenido, para que nos demos una idea de qué tan preciado era para el apóstol Pablo. Primera de Corintios 4 dice así el versículo 17: por esto mismo les he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual les recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Para que Pablo se dirigiera así de Timoteo, yo creo que nos deja bien en claro que era su mayor discípulo. De hecho, cuando nosotros vemos las cartas paulinas, en muchas de sus introducciones siempre se menciona él. Pablo y Timoteo a la iglesia fulana, Pablo y Timoteo también a los santos de... Y también podemos ver que en el capítulo 16 de Primera de Corintios, algo más de qué tan especial era esta amistad de Pablo y Timoteo, y más como maestro y discípulo. Dice en Primera de Corintios 16:10: y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor, así como yo. Recordamos que Pablo en una ocasión decía: sean imitadores de mí como yo de Cristo. Y aquí yo creo que él está diciendo: él sí me imita. Él hace exactamente lo mismo que yo he aprendido de Jesús. Era alguien tan especial para el apóstol Pablo. Entonces, siempre tener a alguien hacia su lado, alguien que estuviera dispuesto a sufrir, a compartir el evangelio, a padecer por Cristo, pues era de gran ayuda al ministerio del apóstol Pablo. Pero había una situación en las cuales se nos dice que él era hijo de un griego y su madre era judía, y a lo cual el apóstol Pablo decide circuncidarlo, y pareciera a lo mejor una contradicción por lo que viene, que acaba de pasar en la discusión del primer concilio en Jerusalén, donde decían: ¿por qué aquellos judaizantes nos quieren pedir la circuncisión para salvación? Pero no es así aquí, sino que fíjense cómo dice en el versículo 3: les circuncidó por causa de los judíos que habían en aquellos lugares, porque sabían que su padre era griego. Entonces, por causa de los judíos, no dice lo circuncidió para que fuera salvo, sino más bien para que no hubiera una barrera con aquellos judíos que todavía no comprendían bien el evangelio. Acuérdense que el contenido de la carta del primer concilio era eso: el evangelio es únicamente por fe a través de Cristo Jesús y no por obra. Sin embargo, habían recomendaciones, las 4 recomendaciones que hizo Jacobo, que tenían que ver con sacrificar los ídolos, los alimentos, la inmoralidad, y eso era más que nada para que hubiera comunión entre los creyentes gentiles y judíos. Lo veíamos a fondo en el último sermón, pero aquí Pablo seguía insistiendo en eso. Él quería que no fuera una barrera el estar con alguien que aparentemente era judío para muchos, pero no era circuncidado. Eso podía haber cerrado puertas, y aunque nosotros no lo comprendemos, hermanos, porque no somos judíos, no sabemos qué tan fuerte es el impacto de que alguien no quiera convivir con alguien que es circuncidado o no. Pero, sin embargo, Pablo hace algo que tiene que ver con omitir cierta libertad. Aunque no tenía por qué haberse circuncidado Timoteo, lo hizo más que nada por comunión, por amor, y yo creo que también para constatar ese mensaje que estaban siguiendo, entregando a las iglesias. Porque dice aquí en el versículo 4: al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas
que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardase. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Si ese era el objetivo de confirmarlos en la fe, pero también en la comunión, se vería extraño y no muy acorde a llevar a alguien que también hiciera cierta discordia entre judíos y gentiles. Para no detenernos tanto aquí, y ojalá que esto pueda aclarar bastante, quiero que vayamos a 1 Corintios, pero ahora en el capítulo 9, el versículo 20, donde Pablo está hablando de algo que nos deja bien en claro lo siguiente: me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. Detrás de todo esto de circuncidar a Timoteo era que no se cerrara la puerta para que recibieran el evangelio aquellos hombres, porque seguían teniendo muchas convivencias con otros lugares donde habían judíos. Pero aquí, hermanos, muchos pueden utilizar estos pasajes para distorsionar y más que nada hacer un deseo personal y justificarse diciendo: yo quiero alcanzar a Cristo, a tal círculo de personas, por eso me hago como ellos. Pero es muy distinta la intención aquí del apóstol Pablo. Es algo que más bien él se tiene que abstener, es algo que le cuesta, es algo que lo hace por amor a los demás, no porque le guste en su naturaleza. Por ejemplo, estar llevando a cabo rituales judíos, aunque su conciencia lo dejaba tranquilo. Pero quiero que tengamos muy en claro eso, hermanos, porque poniendo un ejemplo práctico, yo creo que muchos creyentes pudieran justificarse y decir: yo me voy a tatuar para ser aceptado en un círculo de personas que se tatúan y así vean que no se me cierra la puerta para hablar del evangelio. Pero debemos de examinar muy, muy profundo en el corazón si realmente es algo que vas a sufrir por Cristo, es algo que te vas a negar y que también, más que nada, no va a chocar con otro principio de la Escritura. La palabra de Dios es agradable y perfecta y no puede contradecirse tus actos contra otros mandatos del Señor. El circuncidarse no era algo tan grave como adulterar o comer a los ídolos. Sin embargo, con tal de que se hicieran más receptivos al evangelio, a Timoteo no le debió haber molestado tanto. A lo mejor reflexionaría y sería algo difícil hacerlo, ese tipo de operación a su edad adulta, pero él tenía una conciencia limpia y decidió por amor a los demás. Y más que nada había esa parte del sacrificio que nosotros debemos estar seguros, hermanos, de hacer y no contradecir otros principios de la Escritura. Aunque vemos que pasan y confirman a las ciudades y están fomentando el amor y están fomentando la unidad, ahí es donde vemos que Dios bendice el evangelio. Si ya hay una mejor comunión entre los cristianos judíos y los posibles judíos que se van a agregar al cristianismo, pero que ellos vean que entre creyentes judíos, y en este caso Timoteo, que era mitad gentil y judío, se logró una mejor aceptación y comunión. Eso lo bendice el Señor. En Juan capítulo 17 nos establece ese principio, dice el versículo 21: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno.
yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Entonces, si se logra esa perfecta unidad, eso lo va a percibir el mundo y ellos van a ver a un Dios verdadero reflejado en el actuar de sus hijos. Yo creo que eso era lo que buscaba Pablo y es exactamente lo que pasa también cuando Timoteo cede a circuncidarse. Eso debió haber traído tanta bendición porque así se nos dice en el versículo 5 que las iglesias eran confirmadas, seguían creciendo y sobre todo ese mensaje que les llevaban en la carta desde Jerusalén, pues se constataba no solamente de palabras, sino también de hechos. Ahora quiero que veamos una última consideración, pero antes quisiera que nos hagamos la siguiente pregunta. ¿Qué tan dispuesto estamos a veces para morir a nuestros deseos con tal de alcanzar a otros para Cristo? Siempre tener mucho cuidado de no infringir otros mandatos de la Escritura, pero sí algo que cueste, algo que te cueste. Sería algo bien tonto, bien absurdo de decir, yo me quiero, no sé, tal vez si es una mujer, ponerme minifalda para hablar con las prostitutas. Yo creo que eso es innecesario. A lo mejor en lo más profundo del corazón a esa mujer le gustaría usar minifalda y con el pretexto, pues decir, no, pues yo me he visto como ellas porque pues las quiero alcanzar y que vean que soy igual. Pero ahí hay otro tipo de mandamientos que puede estar infringiendo, como el de ser ocasión de tropiezo a alguien más por su vestimenta. Pero que Dios nos guíe, hermanos. Podemos plantear infinidad de situaciones y más que nada yo quiero que te quedes con esto. Si realmente has estado dispuesto a sufrir por tomar una decisión con tal de que alguien más vea que tú les amas, que tú te sacrificas, que tú también te encarnas como Cristo se hizo como uno de nosotros, pero sin pecado. Entonces, sigamos reflexionando en este tipo de preguntas, en lo que el Espíritu Santo nos guía a cada uno de nosotros. Hay una última cosa que quiero que veamos y es que estemos atentos hasta encontrar el Hijo de Paz. Fíjense cómo dice el versículo 6 al 8. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Si fijan, hermanos, el apóstol Pablo, yo creo si le preguntáramos ahí, ahora ¿a dónde quieres que vayamos? No, pues vamos a tal lugar. Pablo seguramente usó su lógica, su experiencia como misionero. Yo creo que él era muy estratega en elegir, y lo vemos, ¿no? Seleccionaba ciudades donde podía a lo mejor poner bases misioneras para ir a otros lugares estratégicos. Entonces Pablo en su mente, yo creo se me hace que aquí es el lugar más sabio donde debemos de ir. Pero, ¿qué pasa? El Espíritu Santo se los impide, no les permitió. Eso dice en el versículo 6, fue prohibido, y en el versículo 7 no se le permitió. Y ahí vemos ese alto que Dios hace. No sabemos exactamente en qué manera, pero para ellos fue claro. Por eso Lucas también narra y deja bien claro, el que nos detuvo y cambió todos nuestros planes fue el Espíritu Santo. Nosotros teníamos todas las intenciones de ir a un lugar, pero Dios nos detuvo. Y a veces, hermanos, debemos estar conscientes que eso va a pasar aún en la obra del Señor. Por eso debemos de ser sensibles a la voz del Espíritu Santo y no ser rebeldes cuando Él nos esté tratando de frenar en algunas situaciones. A lo mejor no es el tiempo, Él sabe que hay otros lugares donde ya está obrando y quiere que vayamos allá, y eso es lo que ocurre aquí. Ellos tenían intenciones personales, igual como
Se nos ve que ejerce la voluntad. Silas, que dice, yo decido quedarme aquí. Dios bendijo esa decisión. También podemos ver aquí, queremos ir a este lugar, pero Dios no bendijo esa decisión. Lo que nosotros vemos es que siempre se someten al Espíritu Santo, siempre están atentos a la voz de Dios y no siempre tenían una revelación de éxtasis sobre todas las decisiones que ellos hacían. Quiero repetir esto, hermanos. Pablo no se la pasaba buscando situaciones así especiales en las cuales siempre quería ser guiado por visiones, siempre quería ser guiado por manifestaciones supernaturales del Espíritu Santo, ¿no? Aquí el pasaje nos está diciendo que él tenía también una vida ordinaria. Sin embargo, siempre con ese deseo de compartir el Evangelio. Eso era lo más importante. Entonces, por encima de todos, el tener ese deseo de buscar la gloria de Dios, yo creo que va a ser lo que nos guíe a escuchar y ser sensibles a la voz del Espíritu Santo. Si realmente tú y yo buscamos la gloria de Dios en nuestras vidas, en todas las decisiones personales y ejerciendo nuestra voluntad, yo creo que Dios nos va a hacer sensibles y también va a decir, no, pues aquí yo no estoy de acuerdo contigo, mejor ven para hacer las cosas de otra manera o en otro lugar. Y es lo mismo que se presenta aquí. Fíjense cómo dice el versículo 9, se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, el día siguiente a Neápolis, y de ahí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Entonces aquí ahora sí, el Espíritu Santo te manifiesta a Pablo y le dice, yo quiero que vayas a Macedonia, por medio de un sueño, una visión. Y ahora sí, Lucas narra muy distinto de decir, aunque ya había dicho, aquí se nos había prohibido, pero si ahora ya vimos que es claramente las instrucciones que Dios quería que hiciéramos, aquí nos dice, enseguida procuramos, así dice el versículo 10, enseguida procuramos partir a Macedonia. Ahora sí, obedientes, no demoremos más. Ese es el lugar donde tenemos que ir. Entonces obedecen cuando se les muestra la puerta abierta. Yo creo que ellos estaban tocando, estaban pensando en su inteligencia humana. Yo creo es por aquí, pero siempre atentos a la voz del Espíritu Santo. Y Él les dice, no, aquí está la puerta que yo voy a abrir. Entonces, ahora hagámonos la siguiente pregunta. ¿Qué tan sensibles somos para escuchar así a la voz del Espíritu Santo? Y no solamente sensibles, sino qué tan obedientes somos. Porque tal vez a veces ha sido clara, pero no hemos querido obedecer. Y estos pasajes, hermanos, nos muestran que cuando nosotros somos sensibles, porque estamos en comunión con Él, porque buscamos su gloria, y si no buscamos su gloria, yo creo que vamos a perder esa sensibilidad. Pero si la tenemos, gloria a Dios, y si le obedecemos, mucho más. Van a pasar cosas increíbles como la siguiente. Se nos menciona aquí el versículo 13. Un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Entonces Dios quería alcanzar a Lidia, hermanos, y ahí los lleva a este equipo misionero. Aquí ya Lucas está hablando en primera persona, él ya se incluye, yo estaba acompañando en este punto ya a Pablo en este segundo viaje misionero. Cuando Lidia
viene a los pies de Cristo y se le explica bien el Evangelio, ella lo comprende, no solamente se entrega a ella, sino que pero tenía también mucha influencia en su hogar y como todo padre debiéramos tener. Y les dicen, ¿saben qué? Ahora nuestra fe debe pertenecer al único Rey de Reyes y Señor de Señores. Vengamos y sometámonos a Él. Dios ya había trabajado en los corazones de ella y de toda su familia, y ahí es donde quería llevar a este equipo misionero. Se queda atrás Bernabé, Marcos, también Judas que va a Jerusalén, pero estos cuatro son hospedados aquí. Pablo, Lucas, Timoteo y Silas. Yo creo que era una casa amplia. Esta mujer lo que se dedicaba era seguramente de la clase alta porque vender ropa púrpura al parecer solamente se manejaba en los altos extractos sociales. Entonces ella tenía, yo creo, buena posibilidad económica y la desea compartir con los discípulos. Aquí inicia la iglesia de los filipenses, hermanos. Cuando Pablo escribe en sus cartas acerca de esta iglesia, fue una iglesia que le bendijo en muchas maneras. Y todo empezó con este hogar que se abrió de esta mujer Lidia. Lo que quiero que aprendamos de aquí, hermanos, es que si estamos atentos a encontrar el Hijo de Paz, yo creo que es lo más bíblico que podemos hacer. A veces queremos hacer las cosas conforme a nuestro entendimiento y sin embargo el ser bien concretos y obedecer tal y cual como se nos deja, yo creo que nos perdemos de muchas bendiciones. Aunque el libro de los Hechos, hermanos, es narrativa y hay muchas veces donde no se nos dice qué es correcto y qué no, con un entendimiento amplio de todas las escrituras, nosotros podemos ver qué concuerda con principios que ya vienen en otros pasajes. Y quiero que veamos lo siguiente. Fíjense cómo dice Lucas en el capítulo 10, cuando Dios envía a los 70, les da una estrategia y yo creo que Él es la que honra. Fíjense, dice el versículo 6, y si hubiese ahí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, si no, se volverá a vosotros. Entonces Él les dice, ubiquen, identifiquen un hijo de paz, porque cuando lo encuentren, pueden hacer lo siguiente, según el versículo 7, posen en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que les den, porque el obrero es digno de su salario, y no se pasen de casa en casa. Entonces, dice, nada más ahí establezcanse, utilícenla como el centro de operaciones, planten una obra. De ahí es donde deben de aprovechar porque Dios es el que abre esa puerta. Dios tiene a personas que ya trabajan en su corazón, los hace receptivos como a esta mujer. Están en ese lugar de oración y Dios abre el entendimiento de su corazón. Hace que comprenda el Evangelio, que es pecador, que necesita un Salvador y que es a través de la fe. Cuando ella viene a la salvación, aquí es donde empieza a mejorar todo. Su casa se abre, se funda una iglesia y todo es por seguir las instrucciones de Dios. Yo estaba hablando no hace muchas semanas con un hermano que me decía, he intentado anteriormente en sus primeros 30 años de ministerio como pastor, decía, habían comunidades donde yo quería plantar iglesias y hice de todo. Campañas, brigadas médicas, tocar puerta por puerta, pero nunca hice esto del Hijo de Paz. Hasta que obedecí a lo bíblico, a lo que se establece en el Evangelio, ahí es cuando Dios bendijo la obra. Y esas son las tres cosas que quería plantearte. Primero que nada, pues buscar una comunión aún entre los desacuerdos y más que nada seguir trabajando para el Señor. No son desacuerdos doctrinales los que debemos de tener cuidado, sino más bien nos habla de cualquier otro tipo de desacuerdo, en este caso de personalidades, de manera de trabajar, pero siempre con tal de que el avance del reino no se detenga.
La otra cosa que veíamos también es que debemos de estar dispuestos a sacrificar algo y mostrar así el amor y la preocupación para que los demás entiendan el Evangelio. Es algo que sí nos cuesta. Y lo último es esto, que busquemos un hijo de paz. Y si se fijan, aquí y tanto en los evangelios, en el evangelio de Juan, Jesús es muy enfático y muchas veces dice, id, vayan, salgan, eso es lo que debe hacer la iglesia. Y a veces nosotros queremos romper estas reglas, hermanos, y no recibimos bendición. A veces queremos decir, pues la casa del hermano es la más grande, la más bonita y el que tiene más dinero. Esa yo creo que es una buena casa para abrir una nueva obra. Pero no, aquí se trata de ir, buscar el Hijo de Paz, el que aún no es creyente, pero sin embargo Dios ya está trabajando en sus vidas y esos hogares se van a abrir. Esto yo quería que lo escucháramos, lo entendiéramos, porque este año necesitamos eso, hermano. Necesitamos hacer discípulos, necesitamos ser obedientes a la palabra de Dios, necesitamos ser bíblicos, bíblicos en el evangelizar. Que Dios te bendiga. Vamos a orar. Padre nuestro, ahora que nos has mostrado al menos estas enseñanzas, estas pautas para hacer iglesia, te pedimos perdón, Padre, porque yo creo que el año pasado o años anteriores muchos no hicimos estos consejos. Muchos hicimos cualquier otro tipo de cosa que pensábamos que era sabio. Pero este año tú has tenido a bien mostrarnos cómo se comportaba la primera iglesia, los primeros creyentes. Y danos sabiduría, Padre, para discernir bien hasta qué punto nosotros podemos aplicarlos. A veces pueden ser tan sencillos, pero nosotros no hemos sido sensibles a tu voz. Haznos sensibles a ellas y haznos instrumentos para atraer más almas a Cristo. Que tu palabra sea honrada, Señor. Solamente tú puedes levantar a tu iglesia. Solamente tú puedes convencer a cada uno de nosotros e impulsarnos, como dice tu escritura, que tú eres el que produce en nosotros el querer como el hacer. Aunque a veces desconocíamos ciertas enseñanzas, pero ahora que los conocemos, Señor, no queremos ser desobedientes. Queremos estar dispuestos a sufrir por ti, a compartir el Evangelio y a no excusarnos, Padre, de que todos somos llamados a ser discípulos. Bendice tu palabra una vez más. En Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga.